el abogado Arvin Sáez, del despacho de abogados Sáenz García Law. Abogado, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, abogado. Adelante. ¿Sí me escucha? Perfecto, ahora sí. Bueno, aquí estamos transmitiendo en vivo. Vamos a contestar preguntas en vivo en los comentarios y si su audiencia quiere llamar en cabina. Tenemos un par de buenas noticias para tepecianos y para ellos que están esperando en México un trámite de migración. Empezamos con los tepecianos. Excelente. UCIS, que es la rama de migración que tramita ciertos beneficios migratorios como residencias y permisos y trámites de esos tipos, acaba de publicar una póliza donde van a rescindir una política donde requerían que un tepeciano que quiera arreglar su residencia va a tener que comprobar que entró al país legalmente antes de agosto 20 del año 2020. Esa póliza queda cancelada. La nueva póliza deja que un tepeciano que entró con permiso o que entró con un parol puede arreglar su residencia. Ahora, no digo que categóricamente todos los tepecianos pueden arreglar, pero si tú entraste con un permiso, con un parol, o no tienes un parol y quieres tramitar un parol, se te puede abrir la posibilidad de arreglar la residencia, un ajuste de estatus, siempre y cuando tienes un peticionario, un cónyuge o un hijo mayor de edad que sean estadounidenses. Se te ha abrido la oportunidad de arreglar la residencia con un parol. O si tienes el parol, pero te dijeron en el pasado que no calificas porque el parol fue después de agosto 20 del año 2020, eso ya no queda, eso ya no es la póliza. Entonces, UCIS acaba de anunciarlo la semana pasada. Les aconsejo a cualquier tepeciano que tiene dudas si califican o no, consulten con un abogado experimentado inmediatamente porque sabemos qué es lo que va a pasar. El estado de Texas va a demandar para que no se haga posibilidad esa nueva política y pues va a quedar congelado ese proceso. Entonces, ahorita es el tiempo ideal para consultar y montar una petición antes de que haya un cambio poniendo en reversa esa nueva política. Bueno, muy buena noticia para todos los beneficiarios del TPS y queremos recordarle a nuestra audiencia que si desean hacerle preguntas al abogado Arvin Sáez, lo pueden hacer a través del 214-331-2803. Las líneas telefónicas están abiertas, abrimos las líneas 214-331-2803 para que usted pueda expresarle sus dudas o preguntas en materia de inmigración al abogado Arvin Sáez. Y por allí creo que ya entra la primera llamada a través del 214-331-2803. Adelante con su pregunta. Adelante. Bueno. No quiso responder, abogado. Parece que necesitan un ingeniero o alguien para ayudarles a contestar las llamadas. Yo escuché a la persona llamando y pues de mi lado se escucha que se le cuelga del lado de ustedes, pero no hay Sí. problemas. Mira, nos sobran las preguntas, nos sobran preguntas, tenemos preguntas en los comentarios. Deme un segundito. Vamos a ver si podemos Bueno. tomar la llamada. A ver. Buenas tardes, adelante con la pregunta al abogado. Sí, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Mire, yo estoy hablando para ver si yo puedo hacer tener mi TPS, porque yo ya lo tuve una vez y luego ya me lo quitaron, pero yo con ese TPS yo salí a mi país y regresé. ¿Qué posibilidades hay de que yo lo pueda tener otra vez? Bueno, me gustaría saber si tiene cónyuge o hijos mayores de edad que sean estadounidenses. ¿Tiene un pariente cercano que sea estadounidense? Sí, tengo sobrinos, pero tengo a mi hermana que es ciudadana. No, me refiero a cónyuges o no. Hijos. Ok, bueno, entonces... No, yo no. Entonces hay que explorar
la posibilidad de recuperar ese TPS. ¿Usted tuvo el TPS cuando salió, que en el 2000, en el 99? Yo desde el 2004 hasta el 2014 lo tuve, tengo todas mis pruebas ahí, tengo mis papeles que yo salí para Honduras. ¿Y por qué se lo quitaron? ¿Por qué le quitaron el TPS? No sé, ahí me mandaron una hoja y me decía que yo ya estaba desprotegida de mi TPS y que ya no lo podía aplicar de vuelta. Le dije yo, lo puedo aplicar porque yo lo quiero. No lo puede aplicar, ya tiene la hoja que le mandó la migración, que no la puede aplicar ahorita. Y busqué abogados y me dijeron que esperáramos que a ver qué este presidente hacía. Bueno, en sí Trump que lo quitó. Sí, en sí el TPS ha estado vigente desde el 2000 para hondureños, no lo han cancelado efectivamente. Intentaron de cancelarlo durante el término de Trump, pero parece que a usted le quitaron el beneficio porque le encontraron un defecto tal vez en su historial, y lo más seguro es que le mandaron una solicitud para informes y nunca respondió. Depende quién le tramitó esa petición. Mi sugerencia es pedir su expediente con UCIS para ver cuál fue el pelito en la sopa que le encontraron para quitarle ese beneficio. Podemos pedir que le regresen ese beneficio, pero hay que argumentar porque técnicamente si dejas el TPS ir por un año más, abandonaste ese proceso y ya no puedes aplicar nuevamente. Entonces, me gustaría ver si hubo un error profundo. Si hay un error profundo de parte de migración, ahí sí tenemos un buen argumento para reabrir ese caso para que le den el beneficio, pero necesitamos su expediente. Tenemos que tramitar lo que se llama el FOIA con UCIS. El FOIA con UCIS. ¿Ok? Sí. Bueno, muchísimas gracias por esta llamada. Vamos a ver, o tenemos otra llamada en línea. A ver, no, a ver si recuerden que pueden hacerle preguntas al abogado a través del 214-331-2803. Y por allí escribe Marlene Isabel Silva Bermúdez, pero antes vamos a darle prioridad a las llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿puede hacerle la pregunta al abogado? Sí, por favor. Sí, adelante. Abogado, mire, yo tengo un grupo de Telegram de más de 3.000 cubanos, casi 4.000 ahorita, que estamos todos siguiéndolo a usted, porque usted ha hecho una propuesta de una teoría de que usted cree que todos los cubanos que llegan a la frontera son arriving aliens, pero la situación es que todos los que entramos con I-220A nos ponen en el NTA segunda casilla, y por esa razón, bueno, cuando vamos a pedir la residencia UCIS, ellos nos piden un I-94 que no tenemos, porque lo que tenemos es un I-220A. Pero usted tiene una teoría de que podemos en corte, los que tienen corte, solicitar al juez de que nos cambien de casilla, o sea, que nos cambien de la segunda para la primera. Y como hubo un acuerdo entre UCIS y el abogado Prada, pues entonces ya aplicaríamos para la residencia sin ningún tipo de problema. El problema es, ¿qué pasa con los que no estamos en corte? ¿Qué hacemos? Y que nos hable un poco más sobre la teoría de que cómo podemos ser todos arriving alien, porque él dice que realmente todos nosotros somos arriving alien. Sí, muy buenas preguntas. Para calificar para la residencia bajo la ley de ajuste de estatus de cubanos, necesitas haber estado en el país físicamente por lo menos un año y necesitas enseñar que tuviste una inspección o un parol. Ahora, el hecho de que una persona es una arriving alien, un extranjero llegando, en sí no automáticamente te hace elegible para la residencia bajo la ley. Pero es cierto, el abogado Mark Prada, un abogado súper talentoso en Florida, metió una demanda de perfil alto contra el gobierno y negoció que si tienes el comprobante que fuiste arriving alien, te pueden dar la residencia bajo la ley de ajuste de estatus de cubanos. Ahora, ¿qué hizo migración, la patrulla fronteriza después de eso? Porque ellos hacen sus maldades, o sea, tienen una mente para causar problemas donde no deben haber. Lo que hicieron después de eso, empezaron a malcategorizar personas como,
como categorizar personas como si son extranjeros presentes sin permiso y no les dan el parol, les dan una entrada con el I-220A o el I-220B. Entonces, la estrategia en este caso sería pedirle al juez que cambie la categoría de un alien presente sin permiso, un extranjero presente sin permiso, a un extranjero llegando, un arriving alien, utilizando esa decisión del juez con la política que negoció el abogado Prada con el gobierno y otro grupo de abogados. Podemos solicitar el ajuste de estatus bajo la ley de ajuste de estatus de cubanos. Ahora, usted me pregunta el escenario, bueno, ¿qué si no estás enredado con la corte y estás aquí y no te dieron los documentos adecuados? Aún se puede meter la petición con UCIS, siempre y cuando el gobierno te dio la entrada, no un juez de migración, el gobierno. No importa cuál documento te dieron, no importa que dicen tu NTA, no importa que te desestimaron los cargos. Así por lo menos no van a decir que la corte tiene jurisdicción y ellos no pueden hacer una decisión en tu caso. Entonces, mi sugerencia en ese caso va a ser meter la petición con UCIS aún no teniendo el I-94, que es el parol, y no teniendo el NTA con la primera casilla marcada. Métela. Si migración te la niega, mételes una demanda estilo Prada, porque esas son las demandas que el abogado Prada estaba metiendo, meter esa demanda y ganar el caso individualmente. El señor Prada hizo una demanda, pero solamente protege personas que tienen una de dos cosas. Tienen el I-94 o tienen la primera casilla marcada. ¿Qué hacemos los demás? Los que no tenemos la primera casilla y los que no tenemos el I-94. Pedirle a la corte que rectifiquen la casilla o meter la petición con UCIS y demandarlos y argumentar que categóricamente cualquier cubano que se presenta a la frontera pidiendo asilo, pidiendo algún tipo de ayuda y es liberado por el gobierno estadounidense le da la entrada, categóricamente es un extranjero llegando con un parol. ¿Eso contesta la pregunta? ¿Puedo decir algo? Dígame, sí. Mire, la razón por la cual ICE o CBP le da a los cubanos un I-220A es para que no haya más inmigración ilegal de los cubanos. ¿Por qué digo esto? Porque ya el abogado Wilfredo Allen nos ha dicho en todos sus lives, bueno, ¿y por qué a los venezolanos a todos le están dando interim parol por un año? ¿Y por qué a los nicaragüenses le dan interim parol por un año? Porque ellos no tienen ley de ajuste cubano como nosotros. Y entonces a nosotros nos dan un I-220A para que no podamos legalizarnos y se nos haga el camino hacia la residencia más difícil. ¿Cuál es el problema? Ellos lo están haciendo con toda la intención de evitar que venga más inmigración ilegal a los Estados Unidos. Sí, el problema es que en Cuba hay una dictadura que no la va a parar ninguna política que ponga aquí el Estado. Si ellos quieren seguirnos dando I-220A, el cubano va a seguir entrando porque estamos huyendo de una dictadura. Y eso es lo que hay, y el gobierno en estos momentos no entiende. Quizás en el 62, el 2 de noviembre del 66, cuando pusieron la ley de ajuste cubano, el gobierno entendía, pero el gobierno hoy, en la actualidad, no entiende que nosotros seguimos 63 años después huyendo de una dictadura. Y ahora la política es, bueno, ¿cómo evitamos que 146,000 cubanos que han entrado en este año fiscal sigan entrando? Bueno, vamos a darle I-220A para que eso evite que los cubanos crean que ya no van a poder tener su residencia. El problema está, los que tienen la primera casilla son los únicos que entraron por el puente internacional. Es que todos estamos entrando ilegalmente porque las fronteras siguen cerradas. Aunque hayan quitado el MPP, solamente hace 3 o 4 días que quitaron el MPP. ¿Qué va a pasar? Desde que quitaron la ley de pie seco y pie mojado el 17 de enero el 12 de enero del 2017, hace 5 años los cubanos están entrando por frontera ilegalmente. Todos, para UCI y para ICE y para los jueces, en estos momentos todos somos alguien preso sin admisión. Exacto. Y eso es lo que está evitando el problema. Es que realmente
realmente, ¿con qué usted se basa en decir de que todos nosotros somos arriving alien? Está estipulado que cuando uno está recién llegado y cerquita a pocos metros de entrar a los Estados Unidos, uno es un arriving alien, porque Prada podía entrar a hacer otra demanda. ¿En qué me baso? Me baso en que hay un caso federal que se llama Jennings contra los Estados Unidos. El caso se trata de una persona que entró al país y lo categorizaron como presente sin haber tenido permiso o un parol. Historialmente, una persona que ha estado dentro del país tiene todas las protecciones de la Constitución. ¿Cuál es una de las protecciones? Pedir una fianza con un juez. Esa es una de las protecciones. Entonces, lo que migración dice es que cuando tú entras por la frontera, tú no tienes derecho a una fianza. Entonces, el abogado del inmigrante dijo, pero ustedes lo categorizaron como presente sin haber entrado con permiso, entonces tiene todas las protecciones. Y demandaron, fueron a una corte federal, fueron hasta una corte suprema. Y la corte dijo, aquí no importa el papelerío que te da, lo que importa es la ley. Entonces, cualquier persona que entra es arriving alien o es un arriving alien o es un attempted arriving alien, alguien tomando iniciativas para entrar, no puede pedir una fianza. Entonces, ahí ellos expandieron lo que es un arriving alien. Nosotros pensamos que un arriving alien era alguien que se presentaba a la garita, al puente. Ellos que cruzaban ilegalmente por la malla, por el río, por el túnel, como sea, ellos eran otra categoría. Pero esta decisión salió y era un fallo contra los inmigrantes, grande, enorme, pero le beneficia a los cubanos. Porque si el gobierno dice por un aspecto que tú eres arriving alien, no importa lo que dice el papel, tú te vas a quedar en detención hasta que migración diga que hasta que ellos en su discreción decidan dejarte ir. Si van a decir eso, tampoco pueden decir que no calificas bajo la ley de ajuste de estatus de cubanos porque no eres arriving alien. El papelerío dice que tú estuviste presente aquí sin permiso. Entonces es una espada de doble filo. Esa decisión de Jennings, nosotros como abogados la vimos súper racista porque prácticamente cualquier persona que entra, migración se puede quedar con ellos indefinitivamente y dicen porque es arriving alien y así se va a quedar y no importa que nosotros le marcamos mal en la casilla. El gobierno dijo que ellos cometieron error en la casilla, fíjate, el gobierno. Entonces, el gobierno ahorita está haciendo lo mismo. Quieren hacer el error con las casillas y darle los documentos erróneos a los cubanos, dándoles el I-220A, el I-220B, y no les está favoreciendo en demandas federales. Y es cierto, como usted lo acaba de mencionar, lo que quieren hacer es desanimar al pueblo cubano para que ustedes les reporten que, mira, aquí está cerrada la frontera, ustedes no pueden entrar para acá, te lo van a hacer bien, bien difícil. Y yo digo, bajo la ley califican, nomás que si va a haber una pelea, hay que forcejear con migración un poco y demanda tras demanda, eso puede cambiar. Entonces, el abogado Prada y otros abogados que se dedican a demandar al gobierno se están alistando para más demandas y sí va a cambiar, poco a poco va a cambiar porque pues la ley es la ley y no importa cuál papelerío te dieron, si te encontraron tratando de cruzar la frontera y ellos saben que tú no has estado en el país por 2 años y te encuentran menos de 100 millas de la frontera, eres un arriving alien. Eso era lo que yo quería oír de su parte. 100 millas vienen siendo aproximadamente unos 80 kilómetros. Creo que sí, aquí no prendemos kilómetros, pero creo que sí. Entonces, cuando yo entré, yo crucé el río y como a los 4 o 5 metros me recogió la patrulla. ¿Yo sigo siendo un arriving alien? Yo argumento que si eres arriving alien y si has estado aquí por más de un año y, físicamente y no te has metido en problemas con la ley, hay que explorar meter una petición con UCIS, pero si estás enredada con la corte, hay que utilizar esa corte porque ahí tienes un juez y el mismo juez puede declarar esta persona califica por encima
para la residencia bajo la ley de ajuste de estatus de cubanos. Llevar esa decisión con UCIS y decir, no queremos que ustedes digan que no tiene jurisdicción, ni que hay errores en el documento. Un juez declaró en el NTA que la persona es arriving alien y les vamos a pedir la residencia. UCIS también no se tiene que basar en la decisión del juez, pero lo que nosotros tenemos que hacer antes de demandar al gobierno, enseñarle a una corte federal que tomamos todas las medidas razonables para rectificar el problema. Por eso digo, tienes que litigar con el juez y el juez está ahí para dar la decisión, y hemos visto corte tras corte, decisión tras decisión, los jueces están de acuerdo, porque esos mismos jueces manejan las audiencias para dar fianzas. ¿Y cuántos abogados se presentan a las audiencias cuando tienen sus clientes en detención después de haber cruzado, y los jueces les dicen a los abogados, no sé por qué metiste esta petición, tú sabes que yo no tengo jurisdicción porque son arriving aliens, tienes que negociar con el Departamento de Seguridad para que saquen a tu cliente, yo no puedo dar ninguna decisión? Entonces, por eso ellos, porque no son hipócritas, o sea, pueden ser nefastos, pero no son hipócritas, no pueden decir a la misma vez que no hay jurisdicción y a la misma vez decir que no pueden calificar para la residencia porque nunca fueron arriving aliens. Ahora, para los cubanos que están escuchando y un juez te dio la entrada, no vas a calificar porque necesitas un parol para entrar, y el parol es una entrada que te dio el gobierno, el Departamento de Seguridad. Si un juez te dio la entrada, tengo unas estrategias y les puedo contar de mis estrategias, pero no es tan fácil. Allí realmente tenemos que tratar de explorar el asilo o desestimar los cargos y pedirle al Departamento de Seguridad un parol directamente, ya sea con UCIS, CBP o ICE. Pero tengo estrategias para cualquier escenario. O sea que UCIS puede determinar darle un parol a un cubano si le da la gana. Sí, pero lo primero que tenemos que hacer es desestimar el caso con la corte. Les digo. Sí, pero cuando se desestima el caso con la corte, significa que te van a cerrar el caso definitivamente, y en ese caso, si UCIS te dice que no, ya el cubano se quedaría sin un permiso de trabajo, sin un social, sin poder sacar licencia. El cubano ha ido 20 a segunda casilla. Hay una política. ¿Qué Sí, hacemos ahí? ese es el detalle. Todos los días tengo cubanos que están en esa situación, y les digo, si desestiman los cargos, ya no puedes aplicar para el asilo. Entonces yo le digo, si tú tienes un buen caso de asilo, proceder con el asilo al 100%. Si no hay caso de asilo factible, entonces desestimamos los cargos, y hay una política interna. Búscalo en Google. UCIS, CBP y ICE tienen jurisdicción para darle parol a un cubano. Ellos tienen tienen el poder. Antes lo hacían bajo la política pie seco, pie mojado, ¿verdad? Ustedes se acuerdan. Sí. Ahorita no existe esa política, pero lo que podemos explorar es pedir el parol. Luego, si ellos no dan el parol, podemos explorar demandarlos, y uno va a decir, pues, ¿por qué? ¿Qué están haciendo mal? Porque esto fue lo que pasó. Te categorizaron mal, te negaron darte la libertad, y un juez te dio la fianza. El juez te dio la fianza, entonces hay que argumentar que lo categorizaron mal y por eso sufrieron en el futuro si hubieran procesado bajo parol o darle una audiencia final dentro de la detención. Y esa es una demanda que es algo que vamos a ver más frecuente en el futuro, pero queremos prácticamente que regresen pie seco, pie mojado, prácticamente. O sea, queremos que regresen esa política, y lo hacemos demandando poco a poco y ganando victorias pequeñas en las cortes. Pero yo le digo al cliente... Eso le iba a comentar. Los abogados de aquí, de Miami, Wilfredo Allen, él siempre dice que pie seco, pie mojado jamás regresará. Bueno, yo no diría que jamás, pero por algo él se basa de que esa política jamás va a regresar. La verdad es que nos hace falta que regrese para que nos sigan dando el parol que tanto necesitamos, porque no es fácil, pero
no sé qué habría que hacer para que regrese esa política, seguir demandando, no sé. Lo que sí sé es que Prada es un tremendo abogado, yo tengo tremenda confianza en él, y él en estos momentos quiere hacer 2 demandas más para los I-220A segunda casilla. La primera es a todo el que no le ha, a todo cubano que sea I-220A segunda casilla y no le hayan hecho la entrevista de miedo creíble, según dice Prada, tiene un parol ahí en su folla. Esa es la primera demanda. Y la segunda demanda es que todo cubano que haya sido liberado con una negación del miedo creíble y lo hayan puesto en libertad, también aplica para la residencia. Estoy muy de acuerdo con esa demanda y como le digo, el señor Prada es un abogado bien talentoso. Él y yo somos colegas y estoy muy de acuerdo. Y cada vez que ellos necesitan personas para agregar a sus demandas, les mandamos gente. Entonces, la comunidad de abogados de migración apoyan las iniciativas que toma el despacho Prada y por eso tratamos nosotros analizar el futuro. Yo le digo a las personas, porque le doy un ejemplo. Hace una semana tuve una familia de 9 cubanos. Hicimos una consulta y mitad de ellos tenían parol y la otra mitad no tenía parol. Y les dije que los voy a dividir en 2 grupos porque el camino para los que no tienen parol es bien largo y es bien conflictivo. Antes, bien duro. Antes uno nomás pedía la residencia con UCIS. UCIS te daba la residencia y te presentabas a la corte con la residencia y el juez no tenía otra opción más que quitarte los cargos. En esta época, UCIS se están comportando como fiscales prácticamente. Ellos tienen jurisdicción, saben que tienen jurisdicción, pero no quieren que los cubanos entren de la manera que están entrando. En los últimos 2-3 meses hemos quebrado records de personas que están entrando. Ya más de 1 millón de personas han entrado en los últimos 12 meses. Nunca se había escuchado una cantidad tan grande. Entonces, no sé por qué la llevan contra los cubanos, porque la mayoría de la gente que entran son de Sudamérica y Centroamérica, pero estoy muy de acuerdo. El gobierno está ignorando las leyes que pusieron en su lugar cuando iniciaron la ley de ajuste de estatus de cubanos. Los agentes de migración dicen, los cubanos no son igual, no son especiales, son igual como todos los inmigrantes. Y yo digo, no señor, son especiales. Literalmente tienen una ley aparte y esa ley les da más protecciones, pero el gobierno quiere de alguna manera controlar migración y no se los va a dar. Lo que sí van a ver en los próximos 5 o 10 años va a ser la ley de ajuste de estatus de venezolanos y eso va a ser un gran beneficio para los cubanos porque van a ver que van a interpretar las mismas leyes, las mismas provisiones a favor de venezolanos que a favor a los que historialmente la han interpretado de una manera no favorable a los cubanos y van a ver que los venezolanos teniendo su ley, su propia ley, les va a ayudar, nos va a ayudar a todos, porque por primera vez en mucho tiempo ambos partidos están de acuerdo en darle protección a una clase de personas que son los venezolanos. Entonces, hay que apoyarnos, los cubanos, a los venezolanos, a los mexicanos, los nicaragüenses, hay que apoyarnos. Cuando se la hacen a un tepeciano, nos la están haciendo a todos, porque van detrás de otras personas poco a poco. Entonces, yo pienso igualito que usted piensa. Si no nos apoyamos entre migrantes, ¿quién nos va a apoyar? Nadie. Entonces, a veces hay cubanos que dicen, nosotros somos especiales y nos merecemos la ley. Bueno, los venezolanos también se merecen su ley porque para eso viven en una dictadura. Y claro que cuando yo me imagino que ellos logren su ley de ajuste venezolano, eso favorezca a todo este problema que estamos teniendo con la ley de ajuste cubano y que están en términos oscuros, no están claros, porque los mismos problemas que estamos teniendo ahora con la ley de ajuste cubano lo van a tener también los venezolanos. ¿Qué va a pasar? Que eso va a incentivar a la migración venezolana. Y UCI entonces va a querer hacerle lo mismo que nos está haciendo ahora a los cubanos, va a querer hacerle lo mismo a los venezolanos para que no emigren. Van a hacer lo mismo, le van a empezar a dar I-220 a los venezolanos y hacerle todo el camino muy difícil
para que no haya inmigración ilegal. Pero, ok, no quieren que haya inmigración ilegal. Bueno, pues entonces abran los puentes para que podamos pedir asilo. Venimos huyendo, queremos protección, abran los puentes, pero tampoco abren los puentes. Las personas se ven obligadas a entrar ilegalmente porque uno viene pidiendo socorro, auxilio de alguien que te está haciendo daño. Claro. Cuando uno sale con un problema así, uno no tiene chance ni de tocar las puertas, que en este caso sería el puente internacional. Y si esa puerta está cerrada y usted viene huyendo de alguien que le hace daño, usted va a entrar por el primer hueco que aparezca, que en este caso es el río. Sí, y le voy a dar un consejo. Mire, la Corte Suprema ya sabemos que acaba de declarar que el presidente tiene poderes profundos fuera de nuestras fronteras y en la frontera. Otra vez, una espada doble filo. Cuando Trump hizo muchas reglas antimigrantes, la Corte Suprema le dio la razón a él. Ahora, cuando Biden hizo cambios drásticos, pero a favor de inmigración, a favor de la humanidad, vamos a decir, los republicanos se destramparon, dijeron que no, ¿cómo puede ser eso el presidente? Bueno, ustedes les dieron más poder al presidente con Trump, ahora Biden está haciendo lo mismo, él está quitando el programa de MPP, pero ¿qué pasa? Hay agentes que no les importa cuál presidente está en poder. El presidente Joe Biden no está en la garita, no está en la frontera, no te está procesando a ti personalmente, son los agentes. Los mismos agentes que estaban trabajando durante el término de Trump están ahí ahorita. ¿Y qué hacen? Un montón de maldades. Mienten en los documentos, mienten que dicen que la persona no tiene miedo de regresar, que Cuba es un paraíso, pueden regresar a Cuba. O sea, mienten un montón. A mí me consta al 100%. Entonces, claro que sí, a mí me pusieron que yo era soltera, ni siquiera me preguntaron, y yo donde quiera digo que soy divorciada, y ellos tomaron la facultad de poner que yo era soltera. Pero ¿por qué no me preguntas? Yo le creo, y mire, ahorita lo que van a hacer los agentes, no les importa que el MPP va a ser desestimado, no les importa, ya tienen en sus herramientas de maldades, van a sacar una nueva herramienta y van a decir, ok, título 42, no vas a entrar bajo título 42 por la pandemia. El mismo partido que dijo que la pandemia era una farsa, está diciendo que no pueden entrar porque los inmigrantes, ¿verdad? No pueden entrar los inmigrantes porque nos van a traer COVID. La gente pidiendo asilo en la frontera son menos de 1% de las personas que entran por las fronteras. La gran mayoría son personas visitando nomás normal y legalmente, primeramente. Segundo, hay un protocolo para poder sacar una exención de título 42. No me la creí. Vi el protocolo y dije, esto no va a funcionar. Mandamos un correo electrónico a un agente de migración y según te van a dar la entrada, a mí me han dado la entrada el 90% de las veces que he metido esa solicitud. Entonces, si tú estás en la frontera, y no estás bajo MPP, pero quieres entrar y te han negado la entrada bajo título 42, explora solicitar una exención de título 42. Ahora, lo que yo he visto, lamentablemente, solamente ese es un medio de comunicación que existe entre abogado y el gobierno, pero sí existe esa posibilidad y solamente se tramita un correo electrónico con algunos comprobantes y si tienes miedo de estar en México, pon por qué. Y sobran escenarios por los cuales un cubano, un nicaragüense, un venezolano no puede permanecer en México. La misma gente en México que nos está ayudando según policías, hospitales, ellos mismos no nos están ayudando, eso vamos a decir, no me quiero echar a nadie de enemigo. ¿Qué usted cree de la reforma? ¿Será verdad que, bueno, yo en lo particular creo que los republicanos son los que no dejan que esa reforma los demócratas la pasen? Es mi punto de vista. Si pasa una reforma, tiene que ser idea. Puede traer conflictos políticos, pero es mi punto de vista. Yo creo que esa reforma no ha podido salir y los I-220A, segunda casilla, la única opción en el caso de que UCIS niegue la residencia de esas personas es una reforma. Y los cubanos creen
que aquí hay 45,000 cubanos con órdenes finales de deportación y no los devuelven hacia Cuba porque Cuba no los acepta. ¿Qué tal y un día los acepte? Esos cubanos deberían estar luchando también junto con los 11 millones que hay de indocumentados por una reforma migratoria. Esos 45,000 cubanos, sin embargo, están ahí. Nadie sabe de ellos, no les interesa nada, porque todo el mundo cree que la ley de ajuste cubano es quien va a amparar a todos los cubanos. Y no entiendo por qué uno como que se aísla. No es que uno sea tan especial, porque al final, si este problema no se arregla, porque usted sabe que hay una apelación al BIA de 2 residencias que se ganaron, ¿verdad? Sí. Usted sabe que el acuerdo que se hizo con la primera casilla que hizo Prada, sigue habiendo una apelación de 2 residencias que hay. ¿Eso usted lo sabe? Sí, claro. La gente de la segunda casilla. Sí, claro. Hay muchos casos pendientes bien similares y están congelados porque el caso de Prada es los casos que él lleva a cabo son... El gobierno le tiene miedo al señor Prada, el gobierno le tiene pavor porque el señor es muy bueno en litigar y demandar al gobierno. Son 2 áreas de ley diferentes, migración y demandar al gobierno. Y una vez cada 50 años nos llega un abogado que pueda litigar ese tema. Y sí, estoy muy consciente. Lamentablemente tenemos muchos jueces administrativos que se creen que tienen más poderes que los jueces federales. El BIA, la agencia que usted se refiere, es la Corte de Apelación Administrativa. Hay muchos oficiales, jueces de apelación que literalmente no siguen las reglas o las interpretaciones de las cortes federales. Eso lo vimos con el caso Nis Chávez y Pereira, que son casos donde la Corte Suprema le dijo a todas las cortes, si hay defecto en la citación, no cuenta esa citación. Esa es otra manera, esa es otra cosa que podemos hacer. Si te dieron la segunda casilla, pero no tiene la fecha, la fecha y el tiempo de tu audiencia, decirle al gobierno, esta citación, este NTA, no tiene efecto legal. No lo tiene. Pero hay algunos jueces... Porque son NTA ficticios que dan y al final la persona no está en corte, no está en el sistema realmente. Quiere decir que si no está en el sistema, yo sigo siendo jurisdicción de UCIS, porque no me pueden dejar en el aire. Sí, exacto, exacto. Entonces, es una farsa. Entonces, podemos montar más demandas, más teorías para demandar. Si te dan un NTA que no es... Mira, si tienes la segunda casilla marcada y no tienes un NTA válido, puedes ir con UCIS y decirles, me dieron un parol y este NTA, no se pueden basar en este NTA, ni siquiera es un NTA válido, no tiene el tiempo, ni la fecha, ni nada de eso. Y esa es otra teoría que puedes meter para demandarlos y decir, si ustedes están basando en un documento erróneo. Y hay otros defectos, o sea, ese es el problema. Tenemos mucha gente trabajando para migración que se creen más sabios que la Corte Suprema y que las Cortes Federales. Por eso se meten las demandas cuando no quieren hacer su trabajo, pero lamentablemente eso es algo que cuesta mucho dinero, es mucho trabajo y el cubano no debe de andar demandando al gobierno para que hagan su trabajo. Así no es la cosa. Por eso debe de haber otra demanda o una reforma migratoria que nos da el poder de demandar al gobierno y que nos paguen bien cuando ellos están haciendo algo nefasto y lo están haciendo al drede. Porque a ellos no les gustan las leyes de migración, no significa que no deben de aplicarlas o cumplirlas. Pero fue un gran placer platicar con usted. Tenemos que moverle con las otras llamadas. Mándeme un mensajito si quiere platicar más. No, yo le iba a decir que acá en Miami hay 2 jueces que sí están de acuerdo que la I-220 es un parol. El juez Timothy Cole y el juez Videla. Pero imagínense, nos haría falta miles de Timothy Cole y miles de Videla para que nosotros todos resolvamos nuestros problemas. Y nada más tenemos 2. Y no todos vamos a tener la suerte de que cuando nos pongan en corte nos caiga Videla o Timothy Cole. Y todo el mundo está en ese miedo. Sí, tome en cuenta que los jueces, muchos son conservadores y ellos mismos son las personas que no dan fianzas
Por eso es bueno contratar a un abogado que está experimentado en litigación en la Corte de Migración. Si yo voy con un juez aquí en Dallas, a mí me consta que los jueces aquí les gustan decir que no tienen jurisdicción porque es arriving alien y no importa qué dice la citación. Un abogado podría decirle en una audiencia pública, usted mismo dice que no puede darle fianza a personas con este documento. ¿Cómo puede a la misma vez decir que no es arriving alien para la residencia, pero sí es arriving alien para tenerlo en detención indefinitivamente? Increíble. Y de esa manera se gana en una corte, prácticamente humillando al juez de una manera intelectual. Ay, Dios mío. Es increíble, es así. ¿Cómo es posible que esté que haya sido aprobada por el Congreso la ley de ajuste cubano y que UCI no la esté aplicando para todos nosotros, como debe de ser? Hay que seguir peleando. Y la ignoran esa ley que está ahí puesta por el Congreso, que es superior. Estoy muy de acuerdo. Lo que hacen las cortes de apelaciones, las bajas y los jueces dicen que este caso es distinto, no tiene nada que ver con el otro caso, pero al fin de cuentas sí son similares y estamos viendo que están haciendo maldades en la frontera y nos vamos al tema original, cómo abrimos la conversación usted y yo. Lo están haciendo para desanimar a los cubanos a entrar al país. Y yo les digo a cualquier persona que está en una situación mala en su país, tiene el derecho de presentarse a la frontera de los Estados Unidos a pedir asilo. Este país desde el comienzo fue un país donde uno puede procurar o buscar algún tipo de refugio. Este país no nos pertenece no nomás a nosotros, le pertenece a cualquier persona que quiera entrar y pedir protecciones. Entonces yo invito a todo el mundo, vengan al país, pero sí van a haber muchos conservadores porque la política está cambiando. Los inmigrantes ya no votan republicano, antes votaban, por eso muchos cubanos que están a la antigua son republicanos, porque se acuerdan de Ronald Reagan y los presidentes que les han dado protecciones, pero ese partido ya no existe y lamentablemente la mayoría de los cubanos que han estado aquí por décadas, la mayoría no están de acuerdo con los cubanos que están tratando de entrar en estos días y es algo increíblemente lamentable y pues como dicen en inglés, es lo que es. Yo realmente no entiendo esa actitud de los cubanos que llevan 16, 15, 20 años aquí, hablan diciendo cosas de los que estamos entrando por frontera, pero si ellos también huyeron, igual que nosotros, de una dictadura, ¿cómo es posible que el cubano, después que tenga 20 años aquí, que ya tenga su residencia, que sea prácticamente un americano, porque ya lo es, pues ya se le olvida todo lo que pasó cuando quiso venir también, como estamos haciéndolo ahora nosotros? Y aquellos sí pudieron acatarse a la ley de ajuste cubano, ¿y por qué nosotros no también? O sea, lo que le quiero decir es que el cubano es malo consigo mismo. ¿Qué vamos a esperar para los demás migrantes? Yo creo que es algo más de generación y no, yo creo que tiene que ver más con una generación y no una clase de personas de un tipo de nacionalidad. Son personas que vivieron literalmente cuando la cosa estaba muy mal con Fidel Castro, vivieron lo peor durante el término de Fidel Castro y ellos creen que el país ya es diferente. Ahora lo que existe en Cuba, según ellos, es la pobreza normal como existe en todos los países latinos. La dictadura ya no tiene poder como antes. Pero la realidad, y lo vimos durante las protestas en julio del año pasado, está mala situación. Sigue siendo igual, Alvin Sainz, porque nosotros huimos no de Fidel ni de Raúl, huimos del comunismo y todavía Cuba sigue siendo comunista. Eso está ahí en la Constitución. No podemos los cubanos quitar la Constitución porque los comunistas cuando llegan al poder se apoderan de las leyes y todo lo transforman a favor de ellos para que el pueblo no pueda modificar nada. ¿Y qué nos queda a nosotros? Tirarnos al mar y tratar de llegar a Estados Unidos por el mar en balsa o cruzar la selva del Darién como la crucé yo, que hasta me violaron en la selva del Darién, 2 indios chocó. Entrar en una selva donde uno le está entregando la vida a la muerte y seguimos huyendo del comunismo y ahora vienen por Nicaragua y también muchas son violadas en el camino porque cuando llegan aquí a la frontera, al Río Bravo, muchas personas son secuestradas, muchas mujeres son violadas, cubanas, estoy hablando de cubanas, no digo yo todas las demás hondureños. Mira ahora mismo lo que pasó con el camión de la muerte, la Rastra,
Es terrible lo que estamos pasando los migrantes, pero sí, no entiendo, yo no entiendo por qué tengo ese problema, no entiendo por qué los cubanos le tiran a los republicanos aquí en la Florida. Esa parte yo no la entiendo, porque al final son los demócratas los que están tratando de ayudar al migrante. Yo no entiendo, yo espero que dentro de unos 5 años yo logre entender esto que yo no acabo de entender. Estoy muy de acuerdo y estoy escuchando lo que usted me está diciendo y el camino que usted acaba de todo lo que pasó, y pues estoy sin palabras. Y sí me consta que muchos cubanos han sufrido en el camino, algunos no han podido ingresar a los Estados Unidos. En Tapachula habían muchas violaciones de derechos humanos contra los cubanos en las manos de las autoridades mexicanas. Realmente es una categoría de personas. Ser cubano, eres vulnerable en cualquier país, y entiendo el gran esfuerzo que hacen para venir a los Estados Unidos, y yo digo que están invitados a venir al país. Muchos republicanos dicen, pues, ok, invítalos a tu casa, lo que sea. No, los cubanos no quieren venir aquí a ser conchudos, quieren venir aquí a trabajar y sacar su vida adelante dignamente, como cualquier persona. Y este país nos pertenece a todos los indígenas nos pertenece, ¿verdad? Estas pólizas prácticamente están en su lugar nomás para prevenir gente de países latinos para venir al país, pero este país nos pertenece a nosotros, a los latinos, y legalmente uno puede entrar y pedir asilo, y háganlo, entren a pedir asilo legalmente, ¿verdad? Preséntense legalmente a pedir asilo hasta que los dejen entrar, y hay que pelear. Pero fue un gran placer conocerla. Mándenme un mensajito. Nos mantenemos en comunicación, Sí. y cualquier cosa que necesite usted y su grupo, podría venir y platicar con ustedes. Abogado, ¿usted sería capaz de solicitarle a un cubano con ICE un parol? Sí, eso está, en eso andamos. Bueno, aquí en Miami hay un abogado panameño, que no voy a decir el nombre, que se está dedicando a sacarle a los cubanos un parol con ICE. Y muchos cubanos no creen en eso, pero yo sé que esa es otra manera de obtener la residencia. Sí. Eso es lo único que nos falta. Ya tenemos muchos, 1 año y 1 día. Todos tenemos un pasaporte que dice que somos cubanos. ¿Cuál es el requisito que nos falta? El tercero, inspección y admisión. Y si ellos no quieren admitir UCI, que el I-220 a segunda casilla es una inspección y una admisión, bueno, vamos a tratar entonces en el grupo de Telegram a buscar entonces ese parol que nos hace falta para completar los requisitos de la ley de ajuste cubano, ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo? Sí, y estamos experimentando porque apenas han cambiado las políticas, y para el cubano que está en el país como fantasma, con nada, o sea, entró, suponemos que ni los capturaron, entraron como fantasmas. Mi recomendación va a ser solicitar un parol con UCIS o con CBP o con ICE. Si tenemos 3 negaciones, ahí podemos explorar meter una demanda, pero sí es un experimento, y usualmente los primeros que lo intentan no salen, no tienen éxito, pero si lo estamos haciendo suficientemente, pues es una fuerza que el gobierno no puede ignorar. Pero sí, uno tiene derecho de pedir un parol humanitario directamente con UCIS, con ICE o con CBP. Lo importante es no estar bajo la jurisdicción de la corte. Bueno, nosotros en el grupo, yo particularmente siempre doy su número de teléfono y siempre pongo los live de esto que usted da en el grupo, y siempre estamos al tanto y viéndolo. De todas maneras, por el privado usted me manda su número y yo lo pongo en el grupo para que muchos lo contraten a usted. Yo doy muy buena referencia de usted en el grupo, porque además me parece que es casi igual como Prada, y yo soy seguidora de Prada, fan de Prada número 1, y usted tiene muchas ideas muy liberales, ¿no? Y porque aquí los abogados cubanos que dan los live nos tienen acostumbrados a lo mismo, y no veo que dan otras opciones.
Entonces yo lo veo que usted siempre está sacando una nueva opción. Tal parece un Prada 2, ¿me entiende lo que le quiero decir? Y entonces me encanta mucho su manera de interpretar las leyes de migración. Muchas gracias. Tengo que seguirle con las preguntas. Mándeme un correo electrónico, arvin@sciencefirm.com. Mándeme un correo electrónico, por favor. arvin@sciencefirm.com. ¿Ok? Ok, tenemos otra llamada, abogado. Repito otra vez. Hola, hola. Sí, buenas tardes, adelante. Repito otra vez. Adelante con su pregunta al abogado, por favor, adelante. Sí, buenas tardes, gracias por su tiempo. Mi nombre es Carlos, soy puertorriqueño. Mi esposa llegó a Texas cuando tenía 16 años y no sabemos qué tipo de ayuda podría recibir ella. Su esposa ingresó a Texas a los 16 años de edad, ¿correcto? Sí, ¿Cuál año? en 98. 98. Ok, entonces, si entró en el 98, tenía 16 años de edad, entonces nació como en el 80 y ¿qué? Como en el 82. 82. ¿Ella de pura Sí. casualidad aplicó para DACA? Ella no aplicó para nada, nunca, tampoco fue detenida por ICE ni por nada, solamente entró y fue con su hermano mayor a Nueva York. Ok, actualmente, ¿ella no tiene DACA? No. Ok, hay que explorar si posiblemente califica para DACA. Tal vez entró antes de cumplir los 16, tal vez mucha gente no está 100% seguro cuando entraron, pero ella ha estado en los Estados Unidos desde los 16, ¿correcto? Correcto, ella entró, yo le dije lo de DACA, pero ella nunca la asesoraron, nunca hemos visto un abogado y por eso es que ahora me acordé de eso, lo de DACA, pero ya que estamos viendo que está hablando en la radio, pues quería preguntarle eso, qué ayuda podría ella obtener. Claro, de pura casualidad, ¿usted no tiene estatus legal en los Estados Unidos? Yo soy ciudadano. Ok, si ella no tiene antecedentes criminales, si nunca ha sido expulsada del país, entró ilegalmente a los 16, deberían explorar que usted la patrocine a ella para una residencia familiar. Entonces, me gustaría saber si alguna vez alguien les dijo que usted podía patrocinarla para una residencia familiar. Alguien nos dijo, sí, a la misma vez también, ella tiene dos hijas, una tiene 22 y la otra va a cumplir 21 y ella es militar, la segunda hija, ella está en el Army. Y no sabemos, por eso que no sabemos qué ruta mejor tener para ella. Sería mejor explorar, ¿verdad? Digo explorar porque tengo como unas 10 preguntas adicionales, pero si tiene el expediente limpio, ¿verdad? Solamente tiene una entrada ilegal y la niña es de ella en el acta de nacimiento, está en el Army, en las Fuerzas Armadas, deberían de explorar un ajuste de estatus con un parol militar. Entonces, si la hija está en las Fuerzas Armadas, la mamá puede pedir un parol para rectificar el hecho de que entró ilegalmente y se llama un parol en su lugar. Es un parole in place. Puede pedir un parole in place y la hija le puede tramitar la residencia. Sería un proceso más agilizado que si va a través de cónyuge. A través de cónyuge, el 99.99% de las veces va a tener que tener una entrevista para verificar que el matrimonio es real, amoroso y todo eso. Pero si lo hacen a través de su hija, muchas veces no les dan la entrevista porque ¿quién va a alegar que su hija no es su hija, verdad? Entonces deberían explorar un parol militar y un ajuste de estatus de un FASE. No es un proceso muy conflictivo, nomás que sí se quiebra en dos partes. El parol militar, luego la residencia. Sí. Mándeme un textito. Para eso. ¿Mande? ¿Y usted no puede ayudar para eso? Claro que sí, a eso me dedico. Aquí. Ok, pues si nos puede darle luego la información para hacer una cita y hacer los trámites. Claro que sí. Ahorita le doy mi número, es el
469-626-8472, 469-626-8472. Me puede llamar o mandar un textito y le agendamos una consulta y le explico el proceso, ¿ok? ¿Cómo se llama usted una vez más? Arvin Sainz. Arvin Sainz, ok. Ok, platicamos pronto, amigo. Bueno, muchas han sido las opiniones, las inquietudes que están compartiendo con usted, abogado. Y bueno, queremos recordarle a la audiencia que nos queda ya un poco menos de 5 minutos. Pueden efectuar sus preguntas, todavía hay chancecito, al 214-331-2803. Ahí tenemos a Marlene Isabel Silva Bermúdez en el Facebook Live. Dice, hola, soy de Nicaragua, mi hermana lleva 4 meses detenida en Georgia, Centro Suéter, lleva 3 audiencias, no le dice nada, solo le dijeron que tiene otra audiencia en agosto. Esto es desesperante. Ok, pues si tiene una corte, si le han dado varias cortes, lo más seguro es que va a tener la última audiencia eventualmente. Sería ideal por lo menos pagar la consulta con un abogado para que le dé una charla, para que se prepare en cómo va a tener la última audiencia. Hay personas que han estado detenidos por 2, 3 años y la Corte Suprema declaró que migración puede quedarse con una persona indefinitivamente. Vamos a la segunda pregunta con Iván. Después de que cierren la ley del MPP, ¿cómo podría beneficiar esto a los cubanos que entramos con el I-220A y la segunda casilla en el NTA? Bueno, si entraron con el I-220A, no les va a beneficiar a los que ya están adentro si desestiman el programa de MPP. A los que les va a ayudar son los que están del otro lado, que les van a dar un paro para entrar al país. Pero como habíamos platicado anteriormente por casi 40 minutos. Wow, bastante larga la intervención. Sí, tenemos estrategia para convertir la segunda casilla en el NTA a la primera casilla. Belki dice, ¿cuántos días puede estar una persona inmigrante que se entregó a la frontera? Como había hecho previamente, el gobierno se puede quedar con la persona indefinitivamente y ni siquiera tiene que citarlo con una corte. Y ahora, una pregunta, abogado, ¿y sin derecho a fianza? Y sin derecho de fianza, porque se encuentran cerca de la frontera. Migración argumenta que son extranjeros llegando y no tienen el derecho de pedir una fianza. Entonces, lamentablemente, Belki, se pueden quedar contigo indefinitivamente, pero si les das carrilla, pueden sacar el caso adelante. No es completamente, no sería completamente una pérdida de tiempo contratar un abogado para darle carrilla a migración un poquito para ver si le van a dar una audiencia o la van a dejar salir. Pero técnicamente bajo la ley se pueden quedar con la persona indefinitivamente. Máximo Montes de Oca Matos dice, buenas tardes, señor Sainz. Una vez que agendo una cita con usted en su despacho, asisto a la misma, usted me explica mi caso y qué debo hacer en cuanto a mi proceso. Hago mi contrato con su secretaria, qué tiempo demora el assignment de un paralegal. Las paralegales usualmente después de que nos contraten hacemos el primer contacto una semana después de que nos contraten. Una semana digo, ¿verdad? Si nos contratan hoy, pues tal vez es un fin de semana festivo. Máximo, voy a escribir su información. Máximo Montes de Oca Matos. Claro. Nelson Reyes dice, I-220A, ya tengo 1 año y 1 día, la fecha de la corte en octubre, sería bueno entregar el ajuste al juez. No, el juez de inmigración no le importa que tú eres cubano, no le importa y no quiere escuchar nada, al menos que vas a desestimar los cargos y vas, en base de esa petición, vas a arreglar con UCIS. Entonces, le puedes dar una copia, pero va a ser una copia que vas a entregar con UCIS y pedir que te desestimen los cargos. Ahora, tú entraste con el I-220A, vale la pena hacer un argumento que calificas porque migración cometió un error en el papelerío que te dieron cuando recién entraste. Y creo que ya terminamos en el radio. Sí, se nos acabó el tiempo, abogado. Yo me voy a quedar aquí y a contestar cada pregunta, pero ustedes adelante, nos vemos en la próxima. Feliz día. Bye. Ok, aquí me voy a quedar a contestar las preguntas. Sé que me pasé bastante con alguien que llamó anteriormente, pero era buena plática. Entonces,
Tengan paciencia, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, Eli. Hola, hola, hola. ¿Cómo está? A ver. A ver, a ver. Ricardo pregunta, y hagan sus preguntas en los comentarios porque voy a ir hasta la última pregunta y si no hay nada, pues me voy a mi casita. Es sábado y pues hay que relajarme, pero aquí me voy a quedar con ustedes porque los quiero mucho, quiero contestar todas las preguntas antes de irme. Entonces, Ricardo pregunta, mi hermano fue deportado por querer ingresar por Tijuana con su permiso de trabajo expirado. Ya cumplió su castigo de 5 años en Perú. Puede aplicar para la visa religiosa. Sí, puede aplicar para la visa R, pero si tiene el castigo de 5 años y ya cumplió 5 años, no va a tener que solicitar un perdón, al menos que le dieron como un fraude, un castigo de fraude. Muchas veces eres deportado y adicionalmente te dan otros castigos. Entonces hay que sacar el FOIA, el expediente, para ver cuál fue la razón que lo deportaron exactamente y si migración lo categorizó de otra manera. Pero sí, adelante, puedes pedir la visa R, no hay problema. Para ustedes que no saben, la visa R es para personas que trabajan para una institución religiosa. Puede ser un sacerdote, un contador, cualquier cosa bajo una organización de religión y te dan una visa temporal para venir a los Estados Unidos. Tienes que pertenecer a esa institución religiosa por lo menos 2 años y ellos necesitan enseñar que tienen operaciones en ambos países. Okay. ¿Alguna noticia con los I-220A, segunda casilla? Tengo permiso de trabajo y seguro social. En el sistema aparece que no hay cortes en el futuro y ya tengo el año y un día, aplico para usted. ¿Qué hago? Mi consejo es meter una moción con la Corte de Migración para que declaren que calificas para la residencia y que desestimen los cargos. Okay. Okay. Ok. Osmara dice, hola, buenas tardes. Mi esposo tiene 3 meses de estar detenido y le hicieron la entrevista y se la negaron. Se solicitó una audiencia con un juez. Ahora que la revise puede salir bajo fianza. Bueno, la entrevista que se refiere me imagino que es la entrevista medio creíble. El juez tiene el derecho de poner en reversa esa decisión si él ve que sí hay un medio creíble y en ese caso, si la persona es alguien que ha estado en el país por un tiempecito, puede solicitar una fianza con el juez directamente. Ojalá eso fue lo que pasó su medio creíble con el juez y que va a ir con el juez para pedir la fianza. Dueñas, al fin llegó a esta pregunta. Dice, buenas tardes, abogado. Una pregunta, si ya apliqué para mi permiso de viaje y ya metí la petición por medio de mi hijo mayor de 21 años, si salgo y entro con la entrada legal que me da el parol, ¿cuál es el proceso a seguir? Ya metí la petición, ya medio de mi hijo, gracias. Bueno, el proceso es un ajuste de estatus. Hay que meter el formulario I-5, I-485, el I-130, meter todo de un fase ya después que tienes la entrada legal. Entonces, ese es el proceso. Meter el ajuste de estatus. Tienes la entrada legal. No sé si tienes DACA o TPS, pero acaba de salir una nueva política que van a aceptar el parol para tepecianos para poder cambiar su estatus y sacar la residencia. A ver, a ver, a ver. Alexis dice, oye, Maluya. No sé si oye Maluya. ¿Maluma? No sé, no entiendo la pregunta. Sorry. A ver.
Me perdí un poquito. Saludos desde Cuba. Saludos desde Irving. Estoy ahorita en Irving. Tengo otra oficina en Fort Worth y vamos a abrir una oficina en Houston, San Antonio, Austin y El Paso. ¿Qué piensan de eso? Abrir oficinas por todo Texas y hasta quiero abrir una oficina en California. ¿Cómo la ven? ¿Cómo me puedo comunicar con usted, abogado? Aquí, mire, mándeme un textito a este número. Aquí tengo mi otra pantalla esperando textos para responderles. A ver. Ok, Magdabel dice, estamos tan tristes los que no haya nada para las que tenemos tantos años aquí y tenemos hijos nacidos aquí, ya que quiten el castigo de 10 años. En todas las versiones de reforma, en todas las versiones, como yo lo he visto, hay manera de arreglar aún teniendo el castigo de 10 años. Ahora, hay dos tipos de castigos de 10 años. Hay el castigo de 10 años por estar aquí ilegal y hay castigo de 10 años por haber reentrado ilegalmente después de estar ilegal o después de terminar la deportación. Entonces, hay 10 años y hay 10 años fijos. Acaba de salir una política no hace mucho tiempo, creo que hace un mes, que le da permiso a una persona a arreglar aún después de haber implicado el castigo de 10 años. Migración, en su sabidurez, ha opinado en el pasado que los 10 años tienen que esperarse fuera del país y no importa cuál castigo de 10 años. Si hay 10 años, tienes que esperar fuera del país. No, señores, no. Son 10 años fijos si tienes una entrada ilegal o intentaste entrar ilegal después de haber estado ilegalmente en el país o una deportación, ¿verdad? La segunda entrada, como dicen. Pero si tienes solamente una entrada, ¿verdad? Y reingresaste, pero reingresaste legalmente, los 10 años están corriendo. Corren. Y hemos tenido un conflicto con migración y migración finalmente dijo, ¿saben qué? Ya no vamos a alegar. Si corrieron los 10 años, ya no les vamos a negar y requerir que tienen que tener un perdón. Porque mucha gente no tiene el perdón. Mucha gente entró legalmente y tuvieron hijos y los hijos les están pidiendo la residencia. Y un hijo no puede ser no puede ser tu pariente calificante para un perdón de los 10 años. Entonces, ¿qué ha hecho UCIS? Dice, tú entraste en el 99 ilegalmente, tuviste un niño, lo que sea, y no nos importa, tienes que esperar fuera de los Estados Unidos por 10 años. Pero si se implicó el castigo en los 10 años, en el 99, mi opinión es que, pues en el 2009 ya se acabó. La ley dice que no puedes arreglar por 10 años. Si has estado en el país ilegalmente por 365 días, luego sales del país. El hecho de que entraste legalmente y se le durmió a la gente de migración en la garita, no es culpa de nosotros. Es el trabajo de la gente hacer la inspección. Entonces los 10 años corren. Inmigración ya está de acuerdo. Finalmente están de acuerdo, o al fin. Tal vez no finalmente, porque van a regresar a otra política si entra otro presidente que odie a los inmigrantes como Trump. A ver, se puede comunicar conmigo aquí mandándome un textito. Gracias. Nelson dice, ¿cómo sería el argumento? Tengo miedo creíble positivo el año y un día mi aplicación de asilo. Tengo el I-220A, segunda casilla, tengo fecha de corte. Argumentar con la corte que la casilla está mal, que te la rectifiquen para que vayas con UCIS y puedas pedir tu residencia. Máximo le regresó la llamada. Vanessa pregunta, hola abogado, entré con visa de turista, ¿qué puedo hacer? Bueno, si estás aquí con una visa de turista legalmente y no tienes un pariente que te puede patrocinar, puedes explorar matricularte en una escuela
para que te puedan hacer un cambio de una visa de turista a una visa de estudiante F1. Puedes buscar un negocio que quieras comprar, puedes emprender si gustas, sacar una visa E, asumiendo que vienes de un país donde tenemos un trato para que puedas emprender. Y si tienes un pariente calificante, un cónyuge, pues podrías hacer un ajuste de estatus. Hay muchas posibilidades. Si tienes miedo de regresar a tu país, puedes solicitar el asilo, nomás que no te puedes esperar más de un año después de haber estado en el país. Magdabel dice, pero es solo si entras legalmente otra vez, o sea, la segunda entrada, ¿verdad? Sí, el castigo 10 años. Si entraste ilegalmente la segunda vez, posiblemente implicaste el castigo permanente de 10 años. Y creo que tal vez a eso se refería, porque ese es el único castigo que es bien difícil de superarlo. Se supera con un perdón generoso. Y los únicos perdones que existen ahorita son perdones para víctimas, ya sea una visa U o una residencia VAWA. Ladies, en el otro mensaje dice que tiene el I-220A, segunda casilla. Dice, tengo caso de asilo sin fecha de corte, no aparezco en el sistema, ya apliqué para la residencia, me pidieron argumentos, ya los envié hace un mes y nada. Mi pregunta es, ¿me notificarán si me la dan o no la residencia? Bueno, lo más seguro es que no te la van a dar, porque si tienes la segunda casilla, el I-220A, lo más seguro es que no te lo van a dar. Tú tienes la opción y te vas a arriesgar de que si te la niegan, les metes una demanda inmediatamente. Pero porque estás enredada con la Corte de Migración, ellos tienen un buen argumento para decir que no hay jurisdicción en este caso, porque la Corte la tiene. Y en la Corte el NTA dice que ella no es un extranjero llegando. Por eso siempre digo, soluciona tu problema con la Corte primero, luego aplica para la residencia. Y aquí estoy tomando notas de algunas personas para darle seguimiento a sus casos. Bueno, ya saben, compartan mi información. Aquí está el número de teléfono del despacho. Ya tenemos la posibilidad de mandar texto, regresar mensajes de texto a este número. Pueden llamar o mandar texto a este número. El texto lo pueden mandar cuando quieran, pero pueden llamar durante la semana de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde para agendar una consulta gratuita conmigo o con uno de mis abogados, socios. Ya somos como 5 abogados bien talentosos. Ya saben, si las consultas son en persona, son gratis. Hay una tarifa pequeña. Si tenemos la consulta por videollamada, aceptamos casos en todos los 50 estados de los Estados Unidos, hasta en Puerto Rico. Si tienen preguntas, ya saben, me las pueden mandar por texto y les mando una respuesta lo más pronto posible. Cuídense y nos vemos hasta la próxima.